¿Cómo les acabo de ir? Bueno, vea, dice que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Aquí vamos llegando ya hoy, estamos terminando, bueno, lo que se inició. Exactamente, estamos terminando el modelo que nos enseñó el Señor Jesús acerca de la oración. Muy bien, excelente. Entonces, los invito a Lucas, capítulo 11, para que recordemos la historia de aquel discípulo que vio orando al Señor y luego que terminó le dijo, muchísimas gracias. Le dijo, aconteció, Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les recordamos que efectivamente dentro de la comunidad y el pueblo judío estaba la cultura de enseñar, de comunicar y de transmitir a los prosélitos, que se llamaban a los aprendices o discípulos, oraciones, pero eran oraciones aprendidas, eran oraciones que se reiteraban, que se repetían una y otra vez. Y recordamos que tal vez una de las oraciones más importantes que tiene la comunidad y el pueblo judío es Deuteronomio 6:4. Se llama el Shema porque empieza así, oye, y Shema en hebreo es oír. Entonces es, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Esa es la oración fundamental de la comunidad. Entonces ellos transmitían y enseñaban estas oraciones que se aprendían y que se repetían continuamente. Entonces, este discípulo pues le dice, bueno, Señor, tú eres nuestro, ¿cierto? Nuestro maestro, pues enséñanos. Y el Señor entonces deja este modelo y dice, les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y este es el punto con el que vamos a cerrar hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, nos acercamos ya al final de este propósito que ha sido estudiar el modelo de oración que nos dejó el Señor Jesús. Recordemos lo que Él observó en razón a lo que vamos a tratar hoy en el monte Getsemaní. Ustedes recordarán que aquella noche en que Él iba a ser entregado, ya anticipándose el Señor a todo esto, porque Él lo sabía y recordemos que era necesario que así fuera. No significa que fuera fácil, pero era necesario porque solo Él podía redimirnos. Entonces en Mateo 26:41, cuando el Señor invita a los discípulos a que le acompañen, yo creo que hemos tenido un tiempo muy hermoso, muy valioso esta tarde. Creo que hemos dado inicio a un tiempo fundamental como comunidad, como familia y como iglesia, y es este espacio de oración que hoy se ha dado y el cual pues nos han presidido. Y especialmente empezando por donde se tiene que empezar, ¿no? Empezando buscando la guía y la dirección del Espíritu Santo. Porque si recordamos, de hecho, el Génesis, ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. Entonces, qué bueno realmente haber hoy dado inicio a este tiempo tan especial, tan determinante. Creo que es lo que nos da vida. Y recordaba en medio de este tiempo Juan 15, ¿no? Cuando el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La importancia de que nosotros de que nosotros tengamos vida, porque cuando tenemos vida podemos comunicar vida, podemos ser útiles a otros, podemos comunicar lo que Dios está comunicando, ¿no es cierto? ¿Qué hace la vid? Pues la vid está ahí donde está, es tratada, es cuidada y finalmente, ¿qué? Fructifica para que otros... Y así entonces nosotros también somos cuidados por el Señor para que tarde o temprano fructifiquemos, pero para vida. Lo que pasa es que uno siempre lo primero que piensa en este mundo utilitario, ¿no? Es en los números
y es obviamente pues en el proceso administrativo y el crecimiento, pero uno no se enfoca en lo esencial, que es tener vida para comunicar vida. Creo que hemos sido testigos de momentos muy difíciles que nos recuerdan cuán valiosa es la vida, cuán importante es la vida, y qué bueno que nosotros hoy en día podamos ser esas personas, podamos ser útiles en las manos de Dios para que otros también puedan experimentar la vida suficiente. Bien, volviendo entonces, dice que él invitó a estos discípulos a que lo apoyaran en oración, pero ¿qué? Fracasaron. Fracasaron porque es que orar suena muy fácil, ¿no? Ah, sí, vamos, pero vaya, hágalo. Vaya, hágalo. Por eso se dice que una de las consecuencias de la caída fue esa resistencia a tener comunión con Dios. Porque la oración, más allá de lo que nos ha enseñado aquí el Señor, que pedimos el pan, pedimos el cuidado de nuestras almas y pedimos la protección espiritual, pues tiene que ver con una comunión. Por eso, de hecho, partimos, ¿no? Recordando el Padre Nuestro. ¿Cuál es el fundamento de la vida de oración? Que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo nos ha sido dado, y el Espíritu Santo lo primero que hace es ¿qué? Clamar. Nosotros tenemos una naturaleza que nos permite clamar. Por eso buscar la dirección del Espíritu de Dios es determinante para poder vencer esa resistencia a orar. Porque es que es una resistencia. Y usted puede saber que necesita y usted puede saber que lo hace. No es fácil. Anoche yo tengo pues un espacio y ya se estaba llegando los límites, estaba como entretenidongo y miraba la hora y entretenidongo, pero yo empecé a decirle, Señor, yo necesito ese tiempo. Y entretenidongo hasta que, gloria a Dios, pude llegar y parar y decir, hasta aquí fue, y ahí mismo el cafecito recalentado, monte y arranque y hágale pues a aprovechar ese tiempito que uno necesita. Entonces, no es fácil, la verdad, es una lucha y retomarla es difícil. Y usted a veces está en unos climas altísimos y cuando menos piensa, otra vez. Es como si estuviera ni siquiera en kinder, está en párvulos, en pre yo no sé qué, pues todos esos procesos que hay hoy en día. Es más, ni siquiera está incluido en el jardín. Mateo 26, 41 entonces nos recuerda y nos da testimonio de que cuando ellos finalmente no lo pudieron apoyar porque estaban cargados de sueño, cargados de fatiga, cargados de cansancio, cargados... De hecho, ¿qué hemos querido hacer hoy? Pues un espacio de vigilia, que es un espacio de intercesión. No era fácil. Ellos estaban agobiados por muchas situaciones y finalmente al no poder, pues listo. El Señor, ¿qué es lo que hace? Entendiendo la realidad que ellos vivían. Les comparte Mateo 26, 41 y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero recuerda, ¿qué nos compartieron esta tarde? Gálatas 5, 16. Yo casi entrego el tema. Yo ya para qué preparo los temas, y cuando llego ya todo el tema lo tienen. Gálatas 5, 16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu y el deseo del espíritu es contrario a la carne. O sea, al que usted le dé permiso, ese tiene el control en su vida, la dirección. Y así usted puede resistir. Si usted le da el lugar para que el Espíritu Santo sea el que guíe su vida, usted va a resistir la carne, va a poder orar. Pero si usted no le da lugar, sino que le da lugar a la carne, a usted le va a costar, le va a ser difícil, le va a ser resistente, no va a ser realmente un trámite real. Entonces, por eso dice, la carne es débil, y esa es la tendencia. La carne no es el músculo, no es mi cuerpo, no, la carne, como dice Romanos 8, 7 y 8, es esa tendencia que resiste siempre a hacer la voluntad de Dios. Uy, qué pecado, Fercho, si quieres te puedes hacer por aquí, varón, no ha caído en cuenta el... Sí, bueno, de los aires. Entonces, siempre va a haber esa resistencia. ¿Por qué? Porque la carne, obviamente, va a resistir la actividad. Pero la carne como tal, entonces, por eso dice Romanos 8, 7 y 8, y no es que usted no quiera, dice, está impedido, usted no puede. O sea, eso es como pedirle a un pescadito que huele, como un cóndor, o pedirle a un cóndor que nade a las profundidades, ¿cierto?, de una ballena o de un cachalote. No pueden. ¿Por qué? Porque son naturalezas distintas. Es un tema de naturaleza. Por eso, gloria a Dios,
que el Señor Jesús nos recuerda en ese discurso con Nicodemo, ¿no? Cuando Nicodemo viene y le dice, obvio, Nicodemo está viendo todo lo que Jesús hace, y él dice, estas señales están hablando de algo. Y le dice, Señor, tú tienes que ser de Dios porque estas señales que tú haces no la... Pero ¿qué le dice Jesús? No, amigo Nicodemo, no son las señales las que establecen quién soy yo delante de Dios. Es nacer de nuevo. Por eso esto no es un tema solamente de que usted haga esto, haga aquello, porque mire lo que pasó con Pablo en Malta. Cuando llega, recién desembarcan, empiezan a hacer una hoguera y se dan cuenta que él es un preso y entonces él va a coger unas ramas y lo muerde una víbora. ¿Qué dijeron? Oiga, ¿se acuerdan cuando jugábamos lleva y todo eso cuando niños? La trampa sale. ¿Se acuerdan que usted hacía trampa y decía que no y después volvía y la trampa sale? Entonces como que le dijeron la trampa sale, le dijeron a Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Y entonces Pablo siguió en su proceso y cuando no vieron que no se hinchó ni se murió, ¿qué pasó? Este hombre tiene que ser Dios. Entonces, mire cómo todos nos fiamos por estos puntos objetivos, pero no tenían en cuenta, ellos no sabían algo esencial, que Pablo había nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios le acompañaba y que la gracia y la obra de Dios pues estaba ahí asistiéndole en ese momento. Que Dios de manera providencial se glorificó en ese acto porque Pablo ni lo preparó para que estos hombres y su corazón pusiera su confianza en el Señor. Entonces mira que no se trata... Por eso no se trata de qué señales ni qué características, sino de nacer de nuevo. Por eso el que es de la carne no puede, no es que quiera y la gente lo regaña. Y por eso mire, errores que se cometieron como imponer la fe es un error. La fe no se puede imponer porque es un tema de naturaleza. Hay que nacer. ¿De qué? Le dijo el Señor, que nacer del Espíritu. Por eso siempre hay que revisar esa decisión que hemos tomado. Hemos nacido de nuevo, amén. Si diste ese paso, si tomaste esa decisión con la ayuda del Espíritu de Dios, ya has nacido, pero lo importante es ser esencialmente, haber nacido. Entonces, en este momento tan sentido y especial en el que los discípulos han fracasado en poder orar y que de una u otra manera se han rendido bajo la fatiga, el cansancio, la imposibilidad y también la carne, ¿qué les dice Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu tiene toda la disposición. Usted dice, no, qué bueno ir allí a ese tiempo de oración. Pero después, no sé. Mire, yo lo vivía cuando recién empecé la vida cristiana. Esa reunión era los domingos de 5 a 7. Entonces resulta que increíble, mire lo que me pasaba. Y es verdad, me pasó muchas veces hasta que pude entender lo que me enseñó en aquel entonces la persona que me enseñaba. Y yo me levanté y decía, hoy es domingo, qué bueno ir a la reunión, sí, yo necesito ir a esa reunión. No, qué bien, y toda la mañana contento porque iba a la reunión. Y de hecho al mediodía me afeitaba rápido y me empezaba como a vestir y me ponía la camisilla. Y entonces luego venía el almuerzo y empezaba a mirar uno que otro programita. Pero ya llegando a las 3 y pico, ya para las 4, vea, eso era matemático. Eso era para reírse. Ya hoy en día que yo me acuerdo, yo empezaba a pararme y a mirar el cielo. Y empezaba como a llover. Claro, porque yo estaba ya estaba conectado, ya estaba distraído. Y empezaba, no, como tal cosa, no, que es que no. Y no iba finalmente. Y era una lucha. Entonces recuerdo que le cuento yo a la persona que me guiaba. Y él me dijo, mira, tienes que aprender a violentarte contra ti. A uno le suena eso como que violentarse o violencia en la vida cristiana, eso no suena, pero es obviamente lo que él me estaba diciendo es, independiente de lo que sientas, tienes que hacer lo que vas a hacer, independiente de lo que estés sintiendo en ese momento. Y bueno, yo le dije, listo, y preciso, llegó el domingo y yo contento, y al mediodía el rito de siempre, y lo mismo, ya me pongo y empiezo, y ya cuando yo empiezo a ver, yo dije, no, verdad, tengo que ir, que me sobreponga, qué pereza, y bueno, así todo, me puse la camisa, los zapatos, y bajé con una apatía, y llegué hasta la quinta, y para colmo, gracias a Dios, yo estaba en una vía, donde todo bus que pasaba me servía, y empieza uno, hasta que me monté, y me acuerdo tanto, llega por los lados de Tropicana, y yo miraba hacia el sol, y era un enojo, una rabia y una incomodidad, y yo,
yo por qué y ese choque, ¿no? Mírelo, es que es tenaz, realmente la lucha de la carne es tremenda. Y seguí, cuando llegué a la 66, ¿cierto? Que era 66 con B, me bajo ahí en la quinta y como el chavo, ¿no? Cuando empieza a patear así, como enojado y maluco, y empiezo a bajar y entro y doy la curva, y allá al fondo se veía la puerta y estaba la persona en la bienvenida. Y el hombre me ve desde lejos y se ríe, y yo por dentro, ¿qué te reí? Sí, no, yo estaba enojado y me daba rabia que se riera. Y llegué y claro, no todo falso. Hola, ¿cómo estás? Ay. Y miro yo allá, 3 gatos cantando y una persona con un pandero. Yo, qué pereza. Y bueno, entro yo ahí arrastrando los pies. Y cuando ya me siento y empieza una canción, y Paco me dicen, ¿quieres una qué canción quieres que? No, pues cualquiera, yo por dentro. Mire, a la segunda canción era el hombre más feliz del mundo. Esa es la carne. Se lo estoy narrando, tal vez con algunos detalles que faltan, pero esa es la carne. Usted quiere hacerlo bueno y no puede hacerlo. Usted quiere hacerlo bien y lo hace mal. Usted sabe que ya no puede hacerlo, pero vuelve y lo hace. Esa es nuestra naturaleza. Y es esa lucha. Entonces, por eso cuando Jesús está hablando aquí, nos está diciendo que seamos guardados realmente, que velemos y oremos para que no entremos en tentación y seamos guardados, pues obviamente se está refiriendo no a cualquier cosa. Es que una vez dice, sí, el Espíritu, pero no se da cuenta, le estoy contando a Technicolor un poquito lo que de pronto cada quien tiene de acuerdo a su realidad. Una persona de pronto tiene problemas de azúcar alta y ¿con qué lucha? Con el dulce. Y uno puede pensar que es una nimiedad, pero es una lucha. Claro, alguno le va a decir, ay, mi hijo, eso no son penas. Pues que cada quien tiene su realidad. Y otro está luchando de pronto con el trabajo, otro está luchando con el estudio, otro está luchando con su vida conyugal, otro está luchando con sus hijos, pero son luchas que todo el tiempo están. Por eso el Señor dice que velad y orad para que no entremos en tentación. Entonces, pasemos entonces a revisar algunos puntos que nos lleven a entender mejor la solicitud de la oración y de esta recomendación en Lucas 11, cuando estamos diciendo o estamos aprendiendo a orar con el Señor, a que le digamos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque dice, no nos metas en tentación, no puede ser tentado en el tiempo. Sí, no, es una manera de traducirlo. Lo que pasa es que pues, cuando se translitera el lenguaje, el griego tiene una característica y es que usted lo puede escribir al derecho y al revés. Y lo que pasa es que las terminaciones o las desinencias son las que le permiten a uno saber cuál es el artículo, cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces, a veces cuando se hacen las traducciones, entonces esto pudiera decir, en tentación no nos metas, no importa, uno lo organiza. ¿Por qué? Porque inmediatamente por las desinencias uno sabe cuál es el sujeto, cuál es el artículo y cuál es el predicado y cuál es bueno, digámoslo por decir, la segunda parte del predicado, ¿no? O el sujeto o el segundo sujeto. Entonces, cuando se hacen las traducciones, pero no, exacto, muy buena tu pregunta porque uno puede decir, él está diciendo no nos metas, pero no es que no nos metas. Recordemos que en Mateo dice no nos dejes caer, ¿no? Es una característica que tiene el griego, y es que se puede escribir, no importa el orden, con las terminaciones uno establece si es acusativo, si es genitivo, si es el nominativo, que es el predicado, el acusativo, el nominativo, que es el sujeto, el acusativo, que es el predicado, el dativo y el genitivo, que ya son 2 características, y el vocativo, y bueno, eso ya con eso, mire que de hecho, cuando ya usted va a aprender eso, qué importante es saber español. Y uno que pasó rapidito por el colegio, uno lo que era, oh, gloria a Dios, pasamos esa materia. Pero cuando uno ya vuelve a estudiar, sobre todo tiene mucha afinidad en este sentido con el español. Entonces vamos a mirar 3 puntos y es ¿qué es la tentación? ¿Qué es la maldad? Y qué hacer frente a la petición que estamos haciendo. Entonces, Santiago 1, 13, 15, muy bien, miren lo que está diciendo Marisita. La Biblia dice claramente que Dios no tienta a nadie. Entonces, pero ella nos explica qué es la tentación. Dice,
Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Pero mire usted el detalle. ¿Usted se acuerda cuando Jesús es llevado a un pináculo y qué le dice el enemigo? Escrito está. Los ángeles te ayudarán. Te le dice, tírate, tírate. ¿Y qué le dice Jesús? Porque a Dios no se le puede tentar. Con Dios no se juega. Entonces por eso dice aquí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo que hay en uno. Es ese deseo, como lo narra Neil Anderson en Victoria sobre la Oscuridad, creo que lo hemos compartido. El de la persona que le dice, mire, usted no puede comer dulce. Y entonces él empieza a pensar, ahí en Cosmocentro está ese almacén donde venden esa chocolatina que a mí me gusta. Bueno, pensar en eso no es pecado, no es pecado. Pues pensar en eso que ahí lo venden no es problema. Entonces, pero voy a ir a Cosmocentro a darme una vueltica por ahí. Yo no creo que eso sea malo, no, eso no tiene nada que ver. Y efectivamente llega a Cosmocentro y empieza pues como en Tontolán a dar vuelticas ahí, y todo, y ve el almacencito y dice, bueno, mirar el almacén donde vender eso no tiene nada, pues no tiene nada de malo, qué problema puede tener, nada, no tiene nada, y vuelticas y todo, pero finalmente después de tantas vueltas, ¿cómo era que se llamaba esa chocolatina que el otro día yo vi allí? Pues yo voy a arrimar, yo no me voy a comer eso, y finalmente vaya, arrime, buenas, buenas, ¿cómo está? Y mire, y vio la chocolatina que le gusta, pero no, yo no venía por eso, sino que estoy mirando unas cositas por aquí. Pero ¿cómo es que está esa? No, a tanto, la puedo ver, pues eso no es pecado, ahí no está faltando, eso no le va a hacer daño. Efectivamente, vuelve y saca la chocolatinita, la mira y dice, bueno, esto no es faltar, yo no estoy faltándole a lo que me dijo el nutricionista, ni el médico, ni nada, cuántos gramos es que tiene, esto de qué está compuesto. No, guárdela, pero no, pues déjela ahí, espere, yo ya le digo, y empieza a revolotear y revolotea. Y, ¿cómo es que me dijo? ¿Y usted recibe tarjeta o transferencia? ¿Con qué le puedo pagar? ¿Con X? No, no recibe en X. Y acá hay cajero por acá. No, recibe tarjeta. Pues si recibe tarjeta, pues deme una. Y entonces, ¿cierto? La compró, pero no se la ha comido. Y dice, no, pues no está malo. Resulta que se fue para la casa, ¿no? Guardémosla en la nevera. Y entonces estaba la película emocionante, la película efusiva, qué chévere, qué bueno, qué emoción si ya vengo y se la comió. Esa es la concupiscencia. ¿Ella te va a qué? Es un deseo, es un deseo, es un deseo, es ese deseo. Entonces, mírelo cómo procede, mírelo aquí lo narra, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo lo comparo eso, de hecho compartíamos con alguien como la energía. ¿Usted lo ha cogido la corriente? Oye, que eso es miedoso, ¿no? Porque eso no es que simple, cuando es nada, uno es... Pero cuando sí, lo siente usted que como si alguien lo agarrara así, no siente, así es. Entonces dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después queda ¿qué? Concebido. Mire, es como un embarazo. Después que ha concebido ¿qué? Da luz el pecado. Y el pecado, después que ha consumado, da la muerte. Exactamente. Entonces por eso hace mucho tiempo alguien tenía una frase y decía, mire, los pajaritos pueden dar vueltas en la cabeza, pero siempre hay que estar atentos a qué, a espantarlos, porque no se pueden dejar hacer nido. Se empiezan a dejar hacer nido y es como cuando ya aterrizó y ya empezó ahí a trabajar y a trabajar y cuando uno menos piensa, exacto. Muy bien. Miremos otro tema, entonces vemos que la concupiscencia de la palabra epitumia es un deseo. Es ese deseo. Y mire que la Biblia nos habla continuamente acerca de él. Romanos 7, del 7 al 8.
Romanos 7, del 7 al 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque la ley me dijo, ¿cierto?, que no codiciara. Dice, porque tampoco yo conociera la codicia, estamos hablando de deseo, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y qué hizo el pecado? Tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Produjo ese deseo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Usted puede estar en un lugar, estar en un prado, usted lo ve verde, usted el caminito, y usted pasa todo el tiempo por el caminito. Todo el tiempo por el caminito. Y todos los días usted lleva una semana, 2 semanas, usted siempre coge el caminito. Pero un buen día usted ve un letrero que dice, no pise el prado. Y usted, cuando menos piensa, usted está caminando por el prado. Esa es la naturaleza humana. Nosotros resistimos, nos rebelamos porque eso está en nosotros. Miremoslo más adelante en Romanos 7. Recordemos que estamos en el contexto para que usted recuerde. ¿Se acuerda? Ese texto está en este mismo contexto. Mire, recuerde lo que dice el 16 o el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero ¿qué? No el hacerlo. Entonces mira lo que dice, el pecado lo engañó. Es que el pecado engaña y nos daña el corazón. Lo engaña porque te dice, mire, eso no está bien. ¿Y qué es lo que hace el pecado en uno? La naturaleza pecaminosa, generar ese deseo por lo prohibido. Por eso hay gente que dice, es que lo prohibido es más rico. No, no es que lo prohibido sea más rico. Es que lo prohibido está poniendo en evidencia una naturaleza que hay en ti que se llama pecado. No es que sea más rico. Por eso dice por ahí en Proverbios, ¿cierto? Que la mujer adúltera dice, ven, comamos a escondidas, que el pan cuando se come en oculto es más delicioso. No, no es que el pan se come en oculto es más delicioso, sino pregúntele todos los enredos que hay después de eso. Todos los enredos, los daños, todo el colapso que genera después de eso. Vaya, pregúntele si eso es tan bueno. No es bueno, pero el engaño, el pecado, que uno quiere eso en ese momento, lo necesito, es que yo sin eso no puedo vivir. Pero ese es el engaño del pecado, él es el que te dice eso, él te pedalea, esa es la carne. Te llora, ¿usted no ha visto un niño haciendo pataleta, haciendo rabieta, tirándose al piso, volteándose para que le den el helado que quiere? Y se patalea y hace, y finalmente, ¿qué hacen para quitárselo de encima? Así es la carne. Así es la carne, sino que usted no se da cuenta, pero la carne le patalea a usted. Y le patalea y le llora y le chilla y le hace y le hace y le hace. ¿Y sabe qué le dice? Como le decía un amigo a la mamá, me acuerdo cuando le pegaban. Nosotros pasábamos, nosotros veíamos que pues le pegaban, ¿no? Medio lo regañaban porque era el consentido de la casa, pero él salía corriendo para el garaje y él empezaba a gritar, usted me odia. Le decía a la mamá, usted me odia, usted no me quiere. ¿Por qué? Porque lo estaban disciplinando. Y eso hace la carne con uno. Le dice y le empieza a hacer a uno, ¿cierto? A hacerle caras y a decirle, claro, usted no me quiere. Entonces ahí es donde viene ¿qué? La autoindulgencia. Y uno empieza, no, pero pues yo me puedo dar un gustico, ¿no? Esa es la autoindulgencia. Y uno dice, pero yo tanto, como dice la canción, tanto trabajar. Entonces, no, pues yo sí. Exacto. Y empieza uno ahí, esa es la carne pedaleándolo a uno y construyendo ese engaño. Entonces, mírelo ahí. Está la palabra codiciar, ahí es epitumi, deseo. Esa es la concupiscencia, ese deseo. Por eso el problema está ahí, en esa codicia por lo ajeno, por lo que no es, por lo que no es útil, por lo que no es constructivo, por lo que está mal hecho. Gálatas 5:16 nos compartieron esta tarde. Mira, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis esos, exacto, deseos. Porque es que son deseos. Y son deseos. ¿Usted ha visto una dama encinta que empieza con los qué? Antojos. Ay, tiene que darle los antojos y no porque el niño sale con la boca abierta. Tremendo, ¿no? Esos deseos, ¿no? Como el cuento, ¿no? El chiste ese de Triquitraque que encuentra a su esposa, ¿no? Con otro hombre y le dice, pero ¿qué es esto, mujer? Mira, y aún tú estás embarazada. Es que era un antojo. Bien, Colosenses 3:5, no tiene nada de chistoso, pero bueno.
Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ahí está. Y avaricia, que es idolatría. Perfecto. Primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y esos deseos, esos entusiasmos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira que yo me ponía a pensar, ustedes saben, pues claro que es que uno todos los días oye que fulano, que mengano, que perencejo, que falleció fulano, ay gracias, que pereció menganejo, pero por ejemplo uno me llamaba la atención un personaje, un alto diseñador muy famoso, no, que falleció a los 90 y pico de años de edad y estaba todavía trabajando, le dicen a uno. Entonces uno dice, no, pues tremendo, ¿no? Gloria a Dios, pues un hombre, ¿no? Muy, y hizo un imperio, ¿no? Y eso, pero se murió. ¿Y qué hace con el imperio? Ahí quedó. O sea, yo que digo, muy constructivo, pues haber utilizado sus dones. Mucha gente trabajó, mucha gente usufructó, de pronto muchos beneficiarios. Gloria a Dios, yo digo, Dios le ha dado esa utilidad a esta persona. Gracias, mami. Debe ser una gran bendición, pero, gracias. Yo pensaba, ¿no? Porque uno, ustedes no creerán, ¿no? A veces se va llegando el día de la reunión y a uno le pasa lo de la ranita René, ¿no? Que uno dice, yo quisiera como hoy sábado no ir, ¿no? Pero, verdad que yo soy el que oye el tema. ¿Se acuerda uno, no? Entonces, uno como que piensa, bueno, todos estos años, cada sábado, cada día, cada cosa que se ha hecho, tantos años. Yo le decía, gracias, Señor. Yo no soy fulano, no hice un imperio, pero sé que he invertido mi vida correctamente. Y si se va, hice de pronto cosas muy convenientes. Entonces mira, qué importante porque dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. O sea, uno a veces piensa, no, uy, tanto desgaste, tal, y los días, pues, porque aquí son solo los sábados, me tocó de lunes casi a domingo, ¿no? Nos tocaba, de hecho, pregúntale a mi esposa, será desde las 2 de la tarde los sábados hasta las 9 y si de vigilia hasta las 12 y hasta más, y eso fueron años, y entonces uno puede pensar, bueno, sí, gloria a Dios, no se perdió. No se ha perdido nada porque finalmente se sembró en el reino de los cielos. Entonces esto no significa que usted diga ahora no, gloria a Dios por el trabajo, porque ya vimos hace 8 días que eso es una bendición, o hace 15, perdón, a través de la cual Dios nos prospera. Pero lo que sí queremos decir es que, como alguien me decía, y me acuerdo que trabajaba, era coequipero con nosotros en todo ese equipo que trabajaba, me decía, mira, yo, chévere mi trabajo, gano muy bien, es excelente, es una bendición, pero mi vida es este día, estar haciendo esta tarea que yo hago aquí con los muchachos. Entonces uno se va dando cuenta que, claro, Dios bendiga todas estas actividades porque finalmente hay que hacerlas y por medio de ellas glorificamos a Dios. Dice 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Pero qué bueno es saber que estamos también sembrando para el reino venidero. Porque aquí no termina, ya lo hemos visto tantas veces. Aquí estamos porque somos peregrinos y extranjeros. Muy bien, entonces era para recordar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Segunda de Pedro 1:4. Estamos viendo entonces, dejando bien claro que la concupiscencia, la tentación es ese deseo que llega un momento en que ya no tiene control. Mire, el río que cae ahí en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, en las cataratas del Niágara, ese río es navegable. No significa que nadie, no, ese río lo transitan, lo navegan, pero él tiene un punto. Y obviamente ese punto está señalizado que se llama punto de no retorno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo el que esté navegando, cuando vea eso ahí, ¿qué? Hasta ahí. Hasta ahí. Porque, ¿qué es lo que pasa? De ahí para allá, tiene más reversa un avión.
Ya la corriente coge fuerza y efectivamente ya donde te tienen que esperar es allá abajo donde ya uno cae. Entonces cuentan una anécdota, cuenta alguien, no sé si es verídica o es una anécdota, de un águila que en uno de esos trozos de hielos que va navegando ve hay un conejo que ha estado ultimado pero está entero y el águila desciende y empieza a comerse el conejito ahí, pero eso se corre un riesgo porque en un hielo se te puede, claro, y ella ve y entonces percibe ya el ruido, pero como es un águila en un minuto está en dónde, a qué altura. Pero efectivamente sigue, y cuando finalmente dice, tengo el control, voy a elevarme, pues las patas están congeladas y hielo y águila fueron al fondo. Entonces, esto aquí el tema es que el deseo puede aparecer, pero hay que saber manejar los límites, cuidarse de ese punto de no retorno y más bien que dar la vuelta y devolverse. O cuidarse de esos puntos donde uno dice, no, mire, si hay un campo minado, ¿usted qué hace donde le dicen campo minado? ¿Usted qué hace? ¿Usted sale allá a jugar fútbol? No. ¿Todo el mundo qué? Lo evita. De hecho, les contaba en estos días, en las elecciones de Red Aires, me encontraba, de hecho, un colegio en Canadá que hace cuando terminan esto, no recuerdo qué año, ellos salen y les hacen un viaje en canoa por un lago, pues como parte de su formación y de la integración del espíritu de cuerpo y todo. Me llamó la atención que la historia, porque es una historia que terminó en una tragedia, pero en una frase dice algo así, dice, en ese lago es donde menos siniestros ha habido en la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que es peligroso y no lo navega. Pero ellos ¿qué? Lo navegaron. Y entonces ¿qué probaron? Que ese lago es peligroso. Entonces, si yo sé que algo no está bien, que algo es peligroso, pues yo ¿qué debo hacer? Si yo no me... Rafael, el novio de mi hija, pues algunos lo conocieron, él vino pues de Alemania y claro, venían con la prevención y no, yo acá sufriendo, pues, yo sé que los papás ya lo estaban esperando pues y yo decía, Dios mío, no vaya. No, el hombre llegó dichoso. Y entonces le preguntaron, pero como dicen que Colombia es peligroso, no, Colombia no es peligroso, es que uno tiene que saber dónde anda. Pero es cierto, o sea, es cierto. Sí, hay situaciones que sí uno puede tener un accidente en cualquier lado, pero hay sitios donde uno sabe que uno puede, hay sitios donde a mí me dicen, no, mira que hay unos paisajes, que hay unos territorios y que yo digo, mira, yo hasta que no encuentre algún día que haya una plena seguridad, esos territorios no los conoceré. Y entonces algunos dicen, no, que sí, que no. Y hay esos mismos que me dicen, no, claro que sí, el otro día estábamos allá y llegaron y nos dijeron y nos cogieron y entonces que quiénes tienen y quiénes no. O sea, hay sitios, y obvio, hay sitios donde uno menos piensa hoy en día, cada vez donde uno menos piensa, pues puede suceder. Pero sí es saber que si hay algo que es peligroso, yo tengo. De 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a 6 participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? A causa de la concupiscencia. Claro, ya acabamos de ver 1 Juan. Dice, y el mundo pasa ahí sus deseos. La misma palabra, concupiscencia. Entonces, ese deseo engañoso, ese deseo que te dice, tienes que tenerlo. Mire, hay gente que mata por satisfacer un deseo. Algunos roban, pero otros terminan matando porque quieren eso, quieren esa herencia, quieren tener eso que él tiene, que el otro, mire, eso lo ve uno ahorita cada rato. Quieren tener eso que tenía él, es que a él no le tocaba, yo lo quería, todo era mío, o sea, es ese deseo. Y asimismo, para no ir tan lejos, pues hay otros deseos que nos van dañando y nos pueden ir corroyendo. Mire, lo que pasó ayer, que veía una historia de esas que dan en Discovery, de una niña que fue en bicicleta a visitar a su novio, pues en Ohio, y luego de regreso su novio la acompañó en moto, pero ella llegó un momento en que le dijo, listo, ya te puedes devolver, y nunca llegó a la casa. Y entonces empiezan a investigar, investiguen, y bueno, y tuvieron que traer, ven, lo de siempre, FBI, entró, un señor que era el más sospechoso, pero no, finalmente sí, finalmente no. Cuando sí, en el campo de él encontraron enterrada a la niña. Van y hacen entonces y reconstruyen qué pasó, que el hombre vivía solo
y entonces encuentran en su computador un uso excesivo, o sea, una permanencia increíble de tiempo en páginas de pornografía y especialmente que tenían que ver con secuestros. Entonces mire que terminó cayendo en ese deseo y terminó recreando esa aparente fantasía y mire el daño, la tragedia que queda ahí detrás. Una familia, un futuro, todo por unos deseos desenfrenados. Y una vez dice, ay, pero Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué le prohíbe lo que es rico? Pues, piense si eso es rico y piense si es que Dios es necio. Pero recuerda lo que dice 1 Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sabes qué significa gravoso? No son tontos. Si Dios te dice, cuidado con eso, ¿qué hay que hacer? Cuidado con eso. Por eso, 2 Pedro 10 para culminar con la tentación, con este deseo desenfrenado. Y no son todos los pasajes, de hecho, aprovechen, mire la inteligencia artificial, pregúntele cuántos pasajes hablan acerca, y ahí eso le va ayudando a uno, ahí está el apoyo que uno puede tener, pues, ya que le dicen a uno, obvio, que no se debe usar para otros aspectos, como ya si hay una tarea, pues el desarrollo, el pensamiento, el concepto, pero si hay cosas, yo le pregunto sobre cierto, ¿qué hay? ¿Cuántos pasajes? ¿Qué dice? ¿Qué concepto? ¿Qué? Y ella va ayudando y lo va ayudando a uno a relacionar. Entonces, usted tiene esa posibilidad, haga algo constructivo. Y mire que ella ya, como me ha enseñado, pues, Harvey, uno la va entrenando. Y ella ya sabe cuáles son los temas que yo siempre le abordo. Y siempre me dice que si quiere que estudiemos a fondo, que si quiere que vayamos más allá. Entonces, hay que aprovechar y aprender realmente en lo sano. Segunda de Pedro 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan ¿en qué? En concupiscencias. Estos son los que se han rebelado contra Dios. E inmundicia, ¿y qué hacen? Desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal. Mire, hay gente que descubren o de pronto encuentran, pueden llegar a encontrar en la comunidad de la fe la oportunidad para satisfacer sus deseos y no se van a medir. Por eso, mire, Dios está diciendo 1 de Pedro 2:1 que dice, y también habrá falsos maestros. ¿Qué estimula un falso maestro? Un mal deseo. 1 de Corintios 6:10, si no estoy mal, dice, ¿qué es lo que genera que un buen siervo se pueda llegar a perder? La codicia. Recordemos 1 de Timoteo 6. Que Corintios, Dios mío, unos laxus que. 1 de Timoteo 6. Mira lo que dice, cómo se puede corromper un corazón. Dice, versículo 9, 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. ¿Qué es codicia? Deseo, ¿no? Concupiscencia. Necias y dañosas que hunden a los hombres, destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es que, ahí dice, usted no lo tiene, ya. No, tranquilo, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, mira cómo se puede dañar un corazón. Claro, un corazón se puede dañar. Mira, hay mucha gente que ha empezado muy bien su vida. Pero como alguien dice, y revise los reyes de Israel, muchos empezaron bien, pero terminaron mal. La idea no es cómo se empieza, cómo se termina. Usted ha visto esas carreras, ¿no? Estos días vi una niña que arrancó y ¡pum! Se cayó. Pero no había arrancado y se cayó. Y claro, todos le cogieron ventaja. ¿Quién ganó? La que se cayó. Volvió y alcanzó a los demás y llegó. Entonces el tema no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Eso es muy importante. Bien, entonces, visto este primer punto, es importante entonces ya entender qué es, ¿no? ¿Qué es la tentación? Deseo, codicia, ese anhelo, esa seducción, esa fuerza que te ala, que te atrae, que te cautiva, que te domina. Y obvio, pues por eso te domina y te cautiva y termina uno haciendo lo que uno mismo no quiere hacer. Y el pecado pues está ahí ayudando, ¿no? Porque está produciendo ellos ayuda más, pedalea más, así sepa que no, él va a pedalear para que se haga. ¿Qué es el mal?
Dice la Biblia, nos cuenta cómo el mal entró a la humanidad. No nos dice cuál es su origen. Eso sí, usted lo puede buscar la teología que quiera, no lo va a encontrar. Pero sí nos habla cómo realmente entró y eso lo encontramos en Génesis 3. ¿Se acuerdan la historia de Adán, Eva y la serpiente? Ahí entonces, en ese tropiezo, en ese traspiés del hombre, ahí entró el mal. ¿Sí? Ahí es donde se concreta. Pero el término ahí en Lucas 11:5 tiene que ver con la palabra poneros. ¿Qué es poneros? Es dañino, es decir, algo malo. El mal es esa mala influencia en la que uno puede caer y que uno puede convertirse también en ser ¿qué? Mala influencia. Es como una contaminación. Mire, ¿qué sucede si en un bulto de 1000 naranjas, mire, 1000 naranjas, bueno, pongamos la más alta, en un lugar donde hay 1.000.000 de naranjas, una sola está podrida, ¿qué pasa? Las puede dañar todas. Increíble, ¿no? Pero si hay una naranja mala y le tiran ahí en ese lugar 1.000.000 de naranjas buenas, ¿qué va a pasar? La naranja mala vuelve y daña las buenas. Uno podría pensar, ¿no? Todas las buenas la van a corregir. No, no la corrigen. Ese es el mal. Ese es el mal. El mal es dañino. El mal, de hecho, no se puede corregir por la cantidad de otros, ni por el volumen que se haga a su alrededor. El mal sigue dañando todo lo que esté al lado. Entonces mira lo que significa esa, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, de que alguien me persuada y termine contaminado haciendo lo que no debo hacer. Y uno no cree, mire, uno de muchacho, uno se equivocó y se equivocó por necio. Yo recuerdo muy claramente la premisa universal de mi madre. No me gusta que ande con muchachos mayores. Y gracias a Dios, entonces yo inmediatamente con quién andaba, con gente mayor. Sí, así fuera 1 o 3 años. Es que esa es la rebelión de uno. Ah, estábamos hablando, creo que en estos días con Abel, o con, no me acuerdo con quién, y hablamos de que, no, a mí me pasaba lo mismo, claro, a mí me dijeron, no, era con un amigo, el Javier Otero, ya. Estábamos hablando, contándome la historia también de su niñez, y él me decía, no, claro, allá en la esquina se hacían los que uno le decía, no, con ellos no. ¿Y uno qué hacía? Con ellos sí. Y obviamente aprendí lo que no tenía que haber aprendido. ¿Con quién? Con aquellos que mi mamá me dijo, con ellos no. Claro, usted le van a decir, no, mire, yo me crié en un barrio peor que el suyo. Eso ya es una decisión de uno. Sí, obvio. Es que nadie está diciendo que no sea una decisión de uno. Por eso yo estoy diciendo, yo no caía a ojos cerrados. Era lo que quería. Quería aprender cosas malas. Yo no caí, fue porque me maniataron y me secuestraron y me impusieron a hacerlo, ¿no? ¿Por qué me metía con ellos? Porque quería aprender lo que no debía aprender. Esa es la realidad. Entonces, por eso no me dejes caer, ¿cierto? No nos dejes, líbranos del mal, no nos dejes, guárdanos de caer en esa trampa, en esa relación que hay aún con la tentación de terminar haciendo cosas que son dañinas, que son nocivas. No te metas ahí. No te metas así, se genere ese deseo. Entonces, ya como adjetivo, poneros, ¿cierto? Describe lo moralmente corrupto. Lo perjudicial, abiertamente hostil al designio de Dios. Puede describir a una persona, mire, una generación, que dice, hubo una generación mala, recordemos, uno encuentra en Jueces, se encuentra que eran todos, no era solo uno, era una comunidad. Por ejemplo, cuando van a Sodoma y Gomorra, ¿cuántos eran buenos ahí? Era una comunidad que estaba haciendo lo equivocado. Una acción, un poder espiritual, incluso un día malo. Recordemos que la Biblia dice, los días son malos. O tuve un mal día. Un día terrible, ¿cierto? Puede ser. Entonces el término nunca es neutral. El término siempre, mire, siempre genera una influencia. No queda en neutro, sino que genera una incidencia. Entonces prácticamente dice que es la antítesis inquebrantable de la bondad divina. Esta es la bondad divina y aquí está poneros, el contradictor, el némesis, el que siempre está en contra, o sea, la maldad. Correcto. Recordemos Génesis 3, cómo entró el mal al hombre, ¿no? Bueno, al hombre no, a la humanidad.
Capítulo 3, Génesis capítulo 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Se acuerda? Ahí, yo puedo comerme esa chocolatina, pero no quiero. Pero entonces mira, entonces la serpiente, ¿qué le dice a la mujer? No, usted no va a morir. ¿Pero quién le había dicho que sí iba a morir? Dios. ¿Pero qué le dice la serpiente? No, eso no va a pasar nada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese saber el bien y el mal, la gente cree que es saber uno que es bueno y que es malo. No, ojo con ese saber. Ahí no está diciendo que uno va a saber qué es bueno y malo, no. Uno va a determinar qué es bueno y qué es malo. Uno es el que determina. Y por eso dice Isaías que termina uno diciéndole a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Ahí no está diciendo que es que uno va, esto es malo, esto es bueno, pero Dios, ¿por qué no? No, Dios no iba a poner a eso, ¿sí? Dios lo que quería era que tuvieran cuidado porque el corazón caído. Mire, el que viene, discúlpeme, el que viene y ve que yo vengo con mi celular y viene y me lo roba, y va y lo vende y se gana una plata, ¿qué pensó él? Uy, qué oportunidad, qué papaya, mucho lento, ¿no? Uy, y va y celebra y gasta, ¿cierto? Y yo, ¿eso fue bueno para mí? Entonces cada quien hace, mire, yo en estos días escuchaba una conversación un poco pesada, ¿no? Pero obviamente en un lugar pesado, en un contexto de un barrio. Y entonces viene alguien y le dice al otro, no, mira que venimos del funeral de fulanito y fulanito. Sí, mira, y el niño de fulanito decía, ¿dónde está mi papá? Mi papá, mira, qué pesar el niño, ¿no? Pero ese fulanito y fulanito trabajaban en una oficina de un señor de apellido Quiñones. Ya sabrán de qué estamos hablando, ¿no? ¿A qué se dedicaban, no? O sea, eran de la familia Quiñones. Entonces, mire que el que los está oyendo está cargando un bebé y él le dice, y los hijos de los que ellos le hicieron eso, ellos no tienen, para ellos no hay, o sea, para ellos no, pobrecito. Es tremendo, ¿no? El muchacho una vez lo confrontó y yo estaba ahí, pues yo ya, ¿dónde estoy? yo qué vine a hacer aquí. Pero era esa idea, o sea, venían del sepelio dos sicarios y entonces el uno le dice al otro que, uy, qué pobrecito que el niño de fulano preguntaba por fulano y por menga. Pero ¿qué le dice la persona que conocía quién eran estos pillos? Bueno, y los hijos de los que a ellos ultimaron, ellos no, pobrecitos, ellos no. ¿Sí ves cómo cada quien hace bueno de acuerdo a sus circunstancias lo que es bueno? Por eso mira que Jesús era muy amplio cuando decía, ame a su enemigo. ¿Cómo? Claro, porque entre bandidos se aman. Entre bandidos se aman y se protegen y se cuidan. Bueno, también terminan acabándose, pero ellos se cuidan entre malos. Entonces, ¿qué diferencia hay que yo ame solo al que es bueno? Entonces, el desafío es amar a quien de pronto no está en esa misma condición. Entonces, encontramos que definitivamente, por eso cuando dice, y conoceréis el bien y el mal, no se refiere a que iba uno a discernir, sino que uno iba a establecer qué es bueno y qué es malo. Y ahí está el error de nosotros. Porque cuando uno se justifica, uno cuando va a fallar, ¿qué hace? Esto no es tan malo. Claro. Y si usted está haciendo lo equivocado, ¿usted qué dice? Pero pues, si no me ha caído ningún castigo es porque no es tan malo. Dios me entiende. Uno razona, ¿no? Uno coge y justifica. Y uno dice, yo creo que no es tan malo porque mire que no me ha pasado nada. Uno siempre está a la idea de que no, que Dios es como, ¿no? Como discúlpeme, como un control de plagas, ¿no? Que va el mal y pum, de una vez lo erradica. No, Dios es tardo para la ira, pronto para la misericordia. Entonces, Dios tiene tiempo. Mire Israel, mire Judá. Casi 100 años después de que Israel fue llevado cautivo, a Judá se le siguió diciendo, mira, eso está mal hecho. 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 Mira, usted sabe, con 100 años diciéndole a usted, mira, eso está mal hecho. ¿Y usted qué?
Sí, mañana, mañana, ¿no? Mañana cambio, mañana corrijo, mañana. Pero ¿qué dijo Judá cuando fue llevado cautivo? Uy, Dios nos olvidó. Uy, Dios, ¿por qué es así conmigo? Esa es nuestra naturaleza. Entonces, vamos a mirar entonces que también el mal procede y actúa, digámoslo, en un sentido espiritual, ¿no? Efesios 6:12, recordamos que nuestra lucha, sino contra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nosotros, todo eso, pues para algunos es como una especie de, como un escalafón, ¿no? Como una especie de jerarquía. Pero la Biblia no da cuenta más allá de eso. O sea, más o menos está hablando, por ejemplo, cuando habla de esos famosos gobernadores, algunos creen que pueden ser, llegar a manifestarse en su momento hacia futuro en los mismos organismos multilaterales que existen en el mundo. ¿Cierto? Esos organismos enormes donde varias naciones confluyen y las establecen. Y si usted va a mirar, pues puede tener sentido. ¿Por qué? Porque de allá es que provienen muchos de los conceptos equivocados que hoy se generan en los estados. Muchas de las motivaciones equivocadas que socialmente se están propugnando vienen de estos organismos multilaterales, ¿no? De estas huestes que pueden ser ahí donde se expresan, ¿no? A través de todas estas políticas que se van generando y que se ven muy buenas, pero mire que todas son puras construcciones que ideológicas. Para decirte que eso está bien, que eso no está mal. Y uno pues, y si no es ideológico, entonces es jurídico, ¿no? Ley, decreto, norma, ley, decreto, norma. Entonces, si usted llega y dice, no, mira, es que yo está violando la ley. Así es, y así puede llegar a ser como el mal va organizándose, acomodándose, entrando y va llegando. Dice Efesios 5, del 2 al 10, hablando acerca del mal. Aquí nos encontramos en el escenario de andar en el amor y somos hijos de luz, andar en luz. Pero ahí en medio de ese contexto, mira lo que se encuentra. Efesios 5, del 2 al 10. Ya vamos a terminar. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Entonces mire, viene el qué, digamos, el contraste, porque hoy en día te dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, mira, ni aún se nombre. Yo decía, yo estudié, ¿será que es que uno no puede invocar? No, lo que se refiere es que muchas veces se vuelve paisaje. Entonces, tocar estos deseos, tocar estos conceptos, tocar estas realidades se vuelve como algo rutinario y entonces dentro del colectivo uno puede pensar que son cosas normales. Pues si eso lo tocan, si eso lo miran, si de eso se trata, pues puede ser como algo muy normal. Pero lo que está tratando es de que eso no se puede normalizar. Entonces dice, como conviene a santos, mira, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras falsas, huecas, porque por estas cosas vienen sobre los hijos. No seáis pues partícipes con ellos, pero aquí viene el detalle del texto. Eso éramos a los destinatarios, Efesios, ¿no? Eso eran ustedes, ¿qué? En otro tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Apropiarse de quiénes somos ahora. Exacto, porque en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos ¿qué? Luz. Entonces el llamado es a andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que poco a poco, porque pues todos llegamos, uno llega al mundo y uno llega, obviamente, llega con una cantidad de resabios, decir, yo ya cambié, ¿no? Uno tiene que ir, y uno paulatinamente va dejando muchas cosas, pero en la medida en que yo entiendo que ya soy hijo, entonces muchas de esas cosas, ¿y por qué? Por ejemplo,
mal hablado, palabras sucias, tenía una lengua muy soez, yo. Y por más que algunas personas cuando se me escapaban me decían, oye varón, acuérdate que tú eres, me decían, oye varón, acuérdate que tú ya eres cristiano. A mí me daba enojo por dentro. Yo decía, Señor, ¿quién es para que me diga así? Pero gloria a Dios que cuando ya voy a la Biblia un día, estoy leyendo cuando veo yo la maledicencia. Y entonces entendí, uy, ¿cómo así? Claro, la vulgaridad es maledicencia, no nos engañemos. Puede ser cultural, pero es maledicencia. Y inmediatamente me confronta y ahí tomo la decisión ya a la luz de Dios y le pido su ayuda y empieza a cambiar mi vocabulario. Entonces, mira, es la palabra, es la luz de Dios la que va iluminando y tú vas cayendo en cuenta. Tú dices, hombre, definitivamente, ahora entiendo por qué Dios dice eso. Porque es que a uno le cuesta, a veces uno solamente ve, ¿cierto? Prohibiciones, prohibiciones. Alguien me decía en estos días, y hablábamos de eso, sí es cierto. Y la gente ve prohibiciones y prohibiciones y la gente piensa, no, pero qué, ¿yo dónde me metí? No, sino que en la medida en que uno ya va entendiendo las razones, uno dice, uy, gloria a Dios, porque tengo quien me quiere y por eso me cuida. Porque eso es Dios. Porque te ama, te está diciendo, cuídate, ten cuidado porque esto te va a dañar. Esto te va a dañar. Mateo 7, 18 al 20 para entrar a qué podemos hacer. Mateo 7, el 18 al 20. Recordando con respecto al pasaje que acabamos de ver, ¿qué es lo que contamina? O sea, ¿cómo el mal me puede contaminar a mí? Por eso que decía ahí la palabra, ni aún se nombre. O sea, hay cosas de las que uno es mejor manejarla, no ser mojigato, ni tampoco negarse a poder tratarlas en el lugar que corresponde, pero no volverlas paisaje porque pueden ser dañinas para nosotros. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Y eso qué? Eso es lo que contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación, hurto, falsos testimonios, blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no comer con las manos sin lavar. Bueno, claro que sabemos que sí, no es útil, sino que se está refiriendo a que ellos lo hablaban, era como purificación espiritual, que si yo comía con las manos sucias me contaminaba espiritualmente. Entonces Jesús está diciendo, no, eso no te contamina. Espiritualmente no, te puede hacer daño, sí, porque si usted ha estado manipulando dinero, cosas, y después va a comer, sí se puede, obvio, de hecho existe hoy en día un día, ¿no? Que se llama el Día Mundial del Lavado de Manos, porque eso lo trajo la cultura hebrea. Y es bueno, ¿para qué? Es muy importante, es bueno, muy bueno, pero eso no contamina espiritualmente. Biológicamente sí, profilácticamente es bueno, pero lo que sí tenemos es que entender que de lo que sale de mi boca yo voy contaminando mi corazón. Yo mismo me contamino. Eso. Exactamente. Mire, por eso yo les digo, tengamos cuidado porque uno a veces, pues me ha tocado a veces coger transporte urbano, porque uno siempre coge el mío, pero a veces le toca uno coger otros, y ponen unas emisoritas, hermano, que Dios lo guarde a uno, yo. Después del fulano le ponen al mengano, después del mengano le ponen al perencejo, después del perencejo y bobadas, correcto. Y obvio, hay cosas que ellos las dicen muy jocosamente, suenan como chiste y entonces son digeribles. Le digiere a uno en el chiste, pero obviamente lleva un concepto errático. ¿Qué podemos hacer entonces frente a la tentación y el mal? Además de ser conscientes de nuestra debilidad y del cuidado que nos corresponde, es importante tener en cuenta en dónde debe estar puesta nuestra atención. O sea, ¿en qué me tengo que...? Entonces, como me pasó cuando yo recién empecé la vida cristiana, ¿tengo que andar así? No mirar para ningún lado porque, obvio, está la codicia de uno mirar hacia adelante. O grandes y maravillosas son sus obras. Y uno muchacho de 18 años tenía yo cuando... Y usted viendo todas estas caleñas y uno era, uy, no, Dios mío, uy, no, Dios mío. Entonces uno andaba así como esos caballitos que les colocan así, uno asustado. Entonces, no es a eso lo que hay que ponerle cuidado. Entonces, vamos a mirar en qué nos tenemos que concentrar. Es en el corazón. Es el corazón el que usted tiene que estar vigilante. Usted tiene que ponerle una alarma. Bueno, alarma hay. La conciencia es como una especie de alarma. Para eso tenemos conciencia nosotros. Por eso cuentan que una vez un hombre hizo una casa muy hermosa para su esposa y sus 2 hijos. Pero resulta que un día
se incendió la casa y perdió uno de sus hijos. Por un detalle chiquitico, ahorrarse una plata. No puso la alarma contra incendios. De humo, pues. Y la conciencia es como esa especie de esa alarma. La conciencia sabe, uno dice, por eso, mire, por eso, si el mal y el bien están en mis manos, ¿yo qué? A mí todo lo que a mí me gusta me parece bueno, así sea malo. Pero la conciencia está para decirnos, no, muñeco, cuidado con eso. ¿Sí? Esto no está bien, esto tanto es uno empieza ahí, estamos en hielo delgado, devolvámonos, aquí no nos podemos meter. ¿Sí? Entonces miremos la historia. A mí a veces yo le decía a Dios mío, perdóname, otra vez voy a abordar a David y su pecado. Ay, Dios mío, pobre David, yo creo que David estará allá arriba otra vez este señor, ¿será que no tiene otro ejemplo? Bueno, mentira, donde esté, no digo yo. Pero bueno, todos sabemos qué pasó con David, ¿cierto? No fue a la guerra, se quedó en la casa y se levantó un día, no sé, se levantó y entonces él salió y se asomó al torrado y una chica, muy bien hecha la chica, y preguntó, vea muchacha, ¿quién es? No, que es la mujer de fulano y tal, ¿por qué no le decís que viene un ratico que yo acá tengo, tengo unos stickers lo más de chévere y bueno, y la mandó a traer y resulta que patatín, patatán, vaya, venga, bueno, algunos dicen la violó porque pues ella no estaba, que se sepa no había una relación entre ellos, pudo haberla violado o pudo, pues que uno no sabe, ¿no? Como decía por ahí la canción, en una noche de copas, bueno, ¿qué pasó? Ya sabemos, se consumó un adulterio. Y mire, se consumó un adulterio. ¿Y en qué terminó? Urdiendo prácticamente un asesinato. Entonces, ¿qué pasa? David, en el momento, cuando es confrontado porque el pecado lo endureció, porque el pecado nos endurece y nos engaña, ya vimos cómo nos engaña, el pecado lo endurece a uno. Mire, recordemos Génesis 13. Sí, por eso es que usted ve gente que usted dice, pero fulano, mano, mira, el hombre en ese enredo, en ese error, y el hombre cómo es que no corrige el camino. Es que cuando el corazón se endurece, eso es como un callo, eso es como, puede ser más duro que talón de loco. Eso es como un callo que no tiene quien lo sensibilice. Entonces dice Hebreos 3, 12, 13. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Claro, el pecado Por eso, el error de Adán y Eva, de creer que ellos iban a manejar el bien y el mal, aquí está. ¿Por qué David no confesaba? Salmo 32 dice, mientras callé, estaba horrible, estaba endurecido, estaba encallecido. ¿Qué podía él pensar? Bueno, finalmente, miren, no ha pasado nada, ya nació el chino, vamos bien, qué chévere. El hombre pues ya está afinado, no todo quedó bien, no quede mal, no voy a salir en el cubo, todo perfecto. Y pasaban los días, ¿y qué? Todo perfecto. Corazón endurecido. Pero la factura llega, porque llega. Si uno tiene deudas con el Señor, si le llega uno con la DIAN, ¿no? Ay, por eso dicen, vea, si usted se siente solo, se siente deprimido, si crees que alguien te ha olvidado, si crees que ya no piensan en ti, la DIAN siempre te tendrá presente. Siempre te tendrá presente. Entonces, él pudo haber pensado que no pasaba nada y resulta que pasó. Entonces, luego de que él es confrontado, luego que él vuelve a Dios, él descubre dónde estaba el detalle por la ayuda del Espíritu Santo, no él. Y por eso esto es lo que nos está dejando como premisa. Salmo 51, 10 y 17. Espérense, me está alargando, pero... sino que vamos a arrancar ya el espacio de oración. Salmo 51, 10, y luego vamos a ver el versículo 17, porque ahí hay un énfasis en ¿qué? El corazón. El corazón. David se dio cuenta que, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo David? Que él no cayó con Betsabé porque se asomó y la vio. Él cayó con Betsabé porque en el corazón ya que venía revolcándose en el cieno. Él ya venía revolcándose en el cieno. Lo que pasa es que el tentador sabe hacer la lectura.
El tentador nos hace la lectura. Usted no crea que es que el enemigo no puede leer tu cabeza, pero ¿qué? Él lee tus hechos, él lee tu conducta, él lee tu proceder. Él sabe qué estás viendo, él sabe qué no es, él sabe a quién miras, a quién no miras. Y él dice, coqueto, ajá, no, Entonces pone al personaje. ¿Y usted qué? ¿Cómo hacen al pescadito? ¿Cómo lo pescan? Con una carnada. Con una carnada le dice, mira la hombricita mal parqueada. Y cuando va, él es el que queda pescado. Entonces por eso dice David, crea en mí, oh Dios. Ahí está el detalle. Ahí es donde hay que enfocarnos. Corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y pasa al 17. Vuelve y hace el énfasis en ¿qué? El corazón. Los sacrificios de Dios son ¿qué? ¿Y el corazón? Entonces, la idea es aprender a llevar y a cultivar una vida de confesión. Hay gente que dice, pero ¿cómo así que arrepentirse? No, porque pues hoy en día están con esas premisas, ¿no? Pues de la prosperidad y de pues que ya somos y que ya estamos hechos y que ya hemos sido consumados, mejor dicho, ya somos, prácticamente está casi que aplicándose la doctrina de Nietzsche del superhombre, ¿cierto? Y entonces uno decir que confiese todos los días, pero ¿cómo así? Si ya fuimos, si ya estamos, si ya somos, hombre, y todos los días nos equivocamos. Todos los días nos embarramos los pies, por eso que decía Jesús, ¿cierto? Que aprendamos a lavarnos los unos a los otros, pero especialmente que dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, entonces, mire, uno hace todos los días así, tengo uno que llegar y decir, Señor, aquí vengo con el mismo cuento. Como dice la canción, ahí siempre apareces con tu mismo problema, pero ahí está el corazón. Entonces uno tiene que ir y decirle, Dios mío, Padre, otra vez, pero llegar, ¿por qué? Porque usted ¿por qué se asea físicamente? Pues imagine quién se lo aguanta usted cuando usted se rasca, vaya a preguntar, ¿quién se lo aguanta? Nadie se lo aguanta, ahí, porque uno mismo se aguanta. Usted qué pecado, pasa la gente desposeída en la calle, usted no, pero ellos no sienten, ellos ya no sienten. Exactamente, pero entonces, ¿por qué uno se asea? Para evitar eso. Entonces, así mismo dentro del corazón, cada día hay que asearlo. Y gracias a Dios, como dice alguien, ¿por qué se asean tanto en Latinoamérica? ¿Por qué nos bañamos tanto? Gracias a Dios, porque hay mucha agua. Gracias a Dios tenemos agua en abundancia. Tenemos ríos, riachuelos, pozos, pocetas, tenemos de todo. Por eso nos bañamos, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos con un Dios que nos da provisión abundante, pues todos los días cuéntale. Y si es en el día, más rápido mejor. Si es en el momento, más rápido mejor. ¿Se acuerdan? Los de crecimiento, que ya vamos a ver la ceremonia de graduación. Ya se nos graduaron, ¿sí? Muchachos ya se crecieron. Respiración espiritual, ¿qué es? Diariamente, ¿qué? Inhalar, pedirle a Dios que nos perdone y confesar el dióxido de carbono. ¿Qué es la respiración? Elimina dióxido de carbono y entra el oxígeno. Diariamente. Eso es importante. Entonces, ¿dónde tiene que estar mi mira puesta? No aquí, no. Mi corazón. En vez de estar mirando a Marcelita, a Abel, a Abel, míralo, mira, está estrenando, míralo como se sienta, se está durmiendo. En vez de estar fijándose en los demás, cuide su corazón. Eso es lo que hay que estar atentos, vigilantes. Salomón, que siguió algo del patrón de su papá, acuérdese que en el capítulo 4 vimos hace 8 días, su papá le enseñaba. ¿Y qué aprendió él? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, porque cada cosa que usted hace, por eso el enemigo lo lee a uno, porque él sabe que lo que uno está haciendo, porque lo está pensando. Mírenlo, Proverbios, vuelve Salomón, Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, qué pena, bueno, ya vamos a cerrar. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? O sea, como usted procede, es porque usted piensa así. Usted no va a proceder distinto a como piensa. Si usted se está comiendo, ¿cierto? Ese pan y ese café y se lo come con esas ganas, ¿usted me va a decir a mí que no le gusta?
Por eso, entonces, los hechos son tosudos, dicen los franceses. Los hechos hablan, los hechos son como la cola del marranito. Usted la tiembla y suéltela, vuelve y se recoge. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Los hechos son tosudos, los hechos, yo lo que estoy viendo ya me permite hacer una lectura. Entonces yo me doy cuenta, fulano le gusta el mecatico, bueno, le traigo un dulce. Ay, ¿usted cómo sabe? Para que vea. Un pajarito me dijo, pues eso dicen, ¿no? Entonces, Jesús también lo enseñó, Mateo 5:19. Mateo 5:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación, hurto, falso testimonio, la blasfemia. ¿De dónde sale? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que estar aseando, Señor. Hay que asearlo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, Él es fiel y justo. Si yo confieso ese pensamiento malo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y si yo lo confieso diariamente, pues obvio. Y me aparto y me cuido, obvio. Marcos 7:21-23 lo amplía más el Señor Jesús. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, hurto, avaricia, maldad, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas salen ¿de dónde? Del corazón, y esas son las que me contaminan. Entonces, claro, uno va pensando, usted piensa, pero digo, David no cayó porque vio a Betsabé. David ya había caído en su corazón. Recordemos Mateo 5:27-30. Mire, él ya había caído, o sea, en su corazón ya estaba postrado. Lo que faltaba al enemigo era ¿qué? Ponerle el gusanito y el anzuelo. Exacto. Entonces Mateo 5:27-30 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que ya miro y la codició. ¿Hay qué? ¿En dónde? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pida perdón desde ahí. Porque ¿qué podemos hacer? Empezamos a hacer como la chocolatina. Pero qué malo hay que yo la... pero terminó ¿qué? Cayendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, esto no está bien. Esto no está bien. Guárdame, cuídame, Señor, protégeme. Esto no está bien. Esta codicia está mal. Entonces, de hecho, por eso pasa a tomar posturas radicales. Si tu ojo derecho te sácalo. No, listo, que pues yo no, pronto en el trabajo, pues no puedo renunciar. Bueno, marque tierra quemada. Pero si puedo, si es en algún lugar donde yo puedo decir, aquí no vuelvo, pues chao, me voy. Hasta luego. ¿Sí? Pero si no, pues marco tierra quemada de por medio. Si tenga que armar la cara, pues entonces me cojan como, no, ya usted verá, pero hay que ser radical, dice ahí. Y Pablo lo concluye así, Tito 1:15-16, para que oremos, y vamos a orar con base a, yo creo que voy a orar yo, ¿no? Y a dirigir este primer tiempo. Tito 1:15-16 dice, todas las cosas son puras para aquel cuyo corazón pues está limpio, es puro. Pero aquel que tiene el corazón sucio, ¿qué dice? ¿A usted no le ha pasado que usted coge y viene con esas ganas de tomarse esa lechecita, sacó el vaso, la echó y cuando sabor a limón, y usted dice, ¿por qué sabor a limón? No hay leche con sabor a limón. El vaso estaba sucio. Entonces, si el vaso está sucio, ¿qué pasa con lo que llegue ahí? Es el corazón. Entonces dice, pues hasta su mente, dice, más para los corrompidos e incrédulos, ¿qué? Todo es malo, todo lo dañan. Mire, dormir es malo, pero mire cómo la maldad daña el sueño, lo puede volver uno perezoso. ¿Comer es malo? No, pero mire la maldad, cómo corrompe algo tan bueno como es comer y te puede volver ¿qué? Garoso. ¿Cómo es que llama? Eso tiene otro término, un pecado, ¿no? Te llena de gula. Y hay gente que come de gula. Hay gente que uno lo ve que, pero ya está lleno y no. Entonces mira cómo el mal daña cosas que son buenas. Las daña, las corrompe. Entonces, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos hablan, lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. Bueno, familia, vamos a orar. Y vamos a orar con la aplicación del tema. Salmo 139, 23 y 24 y Juan 16, del 8 al 11. Vamos a entrar entonces en nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de Santa Cena y a terminar nuestro tiempo de vigilia. Oiga, tremendo todo lo que tenemos hoy, pero gloria a Dios. Yo pensaba, ¿no? Este es nuestro gran día. Todo es hoy. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor bueno, como tú nos enseñas en tu palabra, como nos enseñaba David, Señor, como nos enseñaba David, Señor. Dice tu palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, oh Dios, ve si hay en mí camino de perversidad. Y por favor, corrige ese camino al camino de la vida eterna, Señor.